Buenas tardes, gracias por estar aquí en el Seminario de Sistemas Complejos. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Marcos Rivera Almazo, quien es investigador postdoctoral de nuestro instituto. Nos va a presentar la plática titulada Clasificación de quiralidad a nanoescala mediante dicroísmo circular teórico. Para quienes no lo conocen, voy a leer una pequeña semblanza. Marcos obtuvo la licenciatura, maestría y doctorado en química en la UAM Iztapalapa bajo la supervisión del profesor Jorge Garza Holguín, recibiendo la medalla al mérito en los 3 niveles al obtener el mejor promedio de la generación saliente. Durante esta etapa estudió de forma teórica materiales tipo Metal Organic Frameworks y óxidos de metales de transición, desarrollando a la par una biblioteca en C++ para la evaluación de integrales electrónicas. Entre 2023 y 2024 se desempeñó como profesor en la UAM Iztapalapa, impartiendo cursos de programación y matemáticas, creando además materiales educativos de acceso libre. De 2024 a 2025 realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Turín, Italia, en el grupo que desarrolla el código Crystal, y bajo la supervisión del profesor Lorenzo Maschiau, estudiando materiales basados en grafeno y la interfaz de baterías de sodio, contribuyendo en paralelo al paquete de Python Crystal Clear. Ha publicado 8 artículos en revistas arbitradas y un capítulo de libro, presentando su trabajo en diversos congresos nacionales e internacionales, destacando los últimos 2 WATOC de la Asociación Internacional de Química Teórica. También ha realizado trabajo de difusión de la ciencia, incluyendo la producción de material audiovisual, charlas y talleres en la Feria de Ciencia de la UAM, en un colegio de bachilleres y en una secundaria técnica. Desde septiembre de 2025 comenzó una estancia postdoctoral en el Instituto de Física de la UNAM, con un proyecto para el estudio de la enantioselectividad de clústeres metálicos quirales, bajo la dirección del profesor Ignacio Garzón. Bueno, sin más, le cedo la palabra al doctor Marcos. Muchas gracias, Claudia, por esta presentación y bueno, para mí es un gusto poder platicar un poco sobre lo que he hecho en este lapso de estancia postdoctoral aquí en el instituto. Y bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar a hablar sobre todo. Bueno, ahí está. Sí, listo. Entonces, brevemente, para quienes no han escuchado mucho sobre lo que es la quiralidad, ¿no? Pues es una propiedad que presentan diversos tipos de entes cuyas imágenes especulares no van a ser superponibles. Quiralidad viene del griego kiros, que significa mano, y entonces como que esta forma en la que tenemos mano derecha y mano izquierda se puede presentar en diferentes tipos de entidades a distintas escalas. En específico, para nuestro interés va a ser la quiralidad que puede presentarse en la estructura atómica de la materia. Y bueno, entonces vamos a encontrar que algunas moléculas o sistemas químicos pueden presentar quiralidad y existen clasificaciones para designar los enantiómeros en química. Alguna vez habrán visto a lo mejor que una molécula puede ser L o D o R o S o más menos, y cada una de esas clasificaciones de los enantiómeros responde a diferentes tipos como de convenciones, ¿no? Sea que ordenando por grupo funcional, con referencia a un cierto tipo de molécula o por cómo se comporta con la luz polarizada. Y entonces, pues esa es una primera clasificación, digamos, o una clasificación que existe una vez que uno ya dice que una molécula es quiral, pero además de quiral o no quiral, existe la pregunta de si se puede cuantificar más allá la quiralidad. O sea, si se puede decir que estamos en un espectro de quiralidad y qué tan quiral puede ser una molécula. Luego, en específico, para el caso del tipo de sistemas que estamos estudiando, en la escala nano, resulta que las nanopartículas pueden ser quirales, ¿no? Tanto las nanopartículas por sí mismas, la quiralidad de la nanopartícula es una posibilidad, pero además estas nanopartículas pueden estar protegidas por moléculas quirales, lo cual también le
puede proveer de quiralidad o de ser quiral, y también puede haber arreglos quirales de las moléculas que están unidas a la nanopartícula. Entonces, esta quiralidad en la nanoescala puede provenir de diversos tipos de orígenes. Y las aplicaciones del estudio de la quiralidad en nanopartículas son varias. Una posible sería la separación intentar separar mezclas racémicas, donde tenemos tanto compuestos L como R, intentar hacer esto con reconocimiento a través de nanopartículas quirales, transporte de medicamentos, imagenología, catálisis, y recientemente algo interesante, el transporte electrónico en antioselectivo podría ser algo que podría resultar en una aplicación interesante. Pero ahora en el caso de nanopartículas, donde tenemos este tipo de estructuras que son como esferas o estructuras con ciertas geometrías conectados muchos átomos entre sí, pues resulta más difícil identificar la quiralidad en estos sistemas. Y bueno, hay otras formas, hay varias formas de intentar identificar la quiralidad y de intentar medir la quiralidad. A lo largo del tiempo, algunas de las métricas que han surgido intentando salir de esta decisión solo de es quiral o no, sino también tratar de ver si hay sistemas que son más quirales que otros, tal vez. Se han propuesto algunas métricas, algunas están basadas en principios geométricos, como la métrica de quiralidad de Hausdorff o la medida continua de quiralidad. Estas, en general, y así como a grandes rasgos, lo que intentan hacer es cuantificar la distancia entre un objeto y luego su imagen especular, ¿no? Con algunos otros detalles que varían entre una métrica y otra, pero a grandes rasgos las medidas geométricas un poco tratan de hacer esto. Y otra forma o otros intentos que podríamos tener para poder medir la quiralidad se basan en la estructura electrónica o en la espectroscopía del sistema. Del que vamos a hablar más el día de hoy va a ser del dicroísmo circular. También existe una medida de quiralidad electrónica que también ya mete algo sobre la estructura electrónica para similar a lo que hace Hausdorff o la medida continua. Y también recientemente se han publicado algunos estudios donde intenta utilizarse teoría de la información y grafos. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre el dicroísmo circular. Resulta que las sustancias quirales que están formados, tenemos una sustancia que tiene un compuesto quiral y tenemos esta con un exceso de un enantiómero, ya sea el L o el R, pues vamos a observar que esa sustancia va a interactuar de una forma particular con la luz polarizada. En específico, en el caso del dicroísmo circular, vamos a hacer incidir sobre la sustancia luz polarizada circularmente polarizada, que tiene más o menos este comportamiento, su campo que se propaga sobre este eje, ¿no? Y entonces vamos a ver que tenemos esta componente del campo magnético y del campo eléctrico siempre como dando esta rotación conforme avanza en esta dirección. Y cuando nosotros incidimos ese tipo de luz, vamos a encontrar que va a haber una diferencia en la absorción, y entonces ese valor podemos observarlo entre la absorción que se tiene cuando se incide luz polarizada hacia la izquierda y cuando se incide luz polarizada a la derecha, ¿no? Esencialmente, eso se hace con el dicroísmo circular, se sigue a grandes rasgos este tipo de técnica en un experimento. Y bueno, el dicroísmo circular ha sido utilizado a lo largo de muchos años con diversas aplicaciones. Una cosa para la cual se utiliza mucho en sistemas biológicos es para conectar y encontrar la presencia de ciertas estructuras en proteínas, por ejemplo, que se sabe cómo es la forma muy característica de la presencia de hélices alfa o de hojas beta de uno o de primero o segundo tipo. También se saben ciertos fenómenos que se observan en el dicroísmo circular. Siempre vamos a observar como estos cambios de signo, a diferencia de otros tipos de espectroscopías donde siempre tenemos absorbancia, valores positivos de absorbancia o en cierto espectro. Aquí vamos a encontrar valores negativos porque de repente va a ser mayor la absorción de la luz polarizada derecha que de la izquierda, podríamos decirlo así. En el efecto Cotton,
vamos a observar este tipo de cambios de curvatura, ¿no? Estas como S, y vamos a poder clasificar efectos Cotton positivos o efectos Cotton negativos, y esto nos puede hablar un poco sobre, también sobre la estructura que encontramos en el sistema. Y bueno, los objetivos principales del trabajo que hemos estado realizando es proponer una clasificación de niveles de quiralidad, o sea, pensando que podemos medir la quiralidad y no solo hablar de un sí o un no, tratar de hacer una clasificación de niveles de quiralidad para sistemas en escala nanométrica específicamente, utilizando el microismo circular teórico que podemos obtener mediante cálculos de estructura electrónica. Entonces vamos a calcular este espectro y cuidando de tener cierta consistencia en la metodología, y vamos a utilizar dos tipos de microismos circulares, el electrónico y el vibracional. Voy a hablar un poco más de esto adelante. Y vamos a analizar el origen de estos espectros basados en lo que se puede obtener de los cálculos y proponer esta escala de quiralidad basada en los resultados que vayamos obteniendo. Algunos detalles computacionales generales. Los cálculos que hicimos fueron dentro del marco de teoría de funcionales de la densidad, usando DFT. Realizamos optimizaciones de geometría siempre, cálculos de frecuencias y tuvimos que hacer cálculos dependientes del tiempo para poder obtener el microismo circular electrónico. El funcional de intercambio y correlación que fue seleccionado es PV0, que es un funcional de intercambio y correlación híbrido. En principio, tendría que ser una mejora respecto de PV, si seguimos esto de la escalera de Perdue. La base que utilizamos es esta base triple Z doble polarizada. Y en el caso de los átomos de oro, vamos a utilizar un pseudopotencial, considerando 19 electrones de valencia. El resto lo tenemos dentro del pseudopotencial, ¿no? Que bien tiene una corrección aquí para la parte de los términos relativistas, ¿no? Para la parte de DFT dependiente del tiempo, nosotros tenemos que pedir cuántos estados excitados vamos a explorar para poder obtener los espectros, y vamos a tener diferentes cantidades de estados que vamos a explorar porque los sistemas que estudiamos son de distintos tamaños y nos permiten, dado los costos computacionales, explorar más o menos estados excitados. En general estamos entre 250 y 500 estados excitados, que pueden ser bastantes, y los códigos que utilizamos fueron Orca 6.1, que tiene la particularidad de usar resolución de la identidad con bases auxiliares, y esto acelera bastante los cálculos. Los cálculos con Orca han sido bastante eficientes en general. Para ciertos cálculos y para verificar que los resultados fueran consistentes, también hicimos algún análisis con Gaussian 16. Y en el caso específico de este sistema, del cual hablaré más adelante, utilizamos otro tipo de pseudopotencial para la parte del clúster metálico, para platino, y otro tipo de base para el CO. Y usamos Gaussian 16. Ya veremos qué resultados obtenemos. Ahí sí cambia un poco la metodología respecto al resto de sistemas. Y bueno, un poco muy brevemente sobre cómo funciona teoría de funcionales de la densidad dependiente del tiempo. Pues esta teoría nos permite incluir la dependencia del tiempo en DFT típica para poder estudiar la interacción de campos externos. Y la versión más utilizada de Time Dependent DFT es la que es lineal, o Linear TDDFT, que asume que la perturbación es pequeña, y usando teoría de respuesta lineal obtenemos esta ecuación de Cassidy, donde lo que vamos a obtener al final van a ser las energías de excitación, y vamos a tener estos términos que describen las amplitudes de excitación y desexcitación del sistema. Eso va a ser importante porque para calcular el dicroísmo circular, nosotros tenemos que calcular una cantidad fundamental de la cual se obtienen esos espectros, que es el rotatory strength. El rotatory strength es una cantidad que da una medida de la intensidad y del sentido de la transición electrónica, si nosotros asumimos que la luz que se incide es circularmente polarizada. Si uno hace estas asunciones, obtiene la ecuación de Rosenfeld, que es esta,
que nos dice que el valor de rotatory strength o de fuerza de rotación es la parte imaginaria del producto punto entre este dipolo eléctrico de esta transición entre estado basal y el estado excitado, y este dipolo magnético igual de esta misma transición. Entonces, cuando uno realiza este producto punto y obtiene la parte imaginaria, obtiene el valor de rotatory strength que luego vamos a utilizar para desarrollar los espectros. Y ahora, dependiendo del tipo de transición que consideremos, podemos utilizar esta misma ecuación y construir lo que es el dicroísmo circular electrónico o el dicroísmo circular vibracional. Y bueno, entonces, para el dicroísmo circular electrónico, que se basa en transiciones que van a ser entre niveles electrónicos, basta con la información del comportamiento electrónico del sistema, y por ello lo que tenemos que hacer es un cálculo time dependent, donde vamos a utilizar estas cantidades de las amplitudes y la frecuencia de excitación, ¿no? Entonces, con esto vamos a poder obtener los valores de rotatory strength. Y en el caso de dicroísmo electrónico, vamos a ver que rotatory strength en unidades CGS, que son las que suelen utilizarse, por eso se reportan esas unidades, el orden de R es de 10 a la menos 40. Ahora, si vemos más o menos los equipos, tipo, por ejemplo, un equipo JASCO, que es un equipo experimental, podemos ver que estos son como los valores en los cuales podemos obtener espectros de dicroísmo circular electrónicos. Esto va a ser importante porque después queremos ver de los sistemas que vamos a evaluar si tienen valores que son medibles o no experimentalmente. Ahora, para la parte del dicroísmo circular vibracional, aquí va a ser importante también el movimiento de los electrones, dado que vamos a ver transiciones que tienen que ver con momentos vibracionales y los modos normales de vibración. En ese caso, para poder obtener correctamente el dicroísmo circular, es importante ir un poco más allá, al menos un poco más allá de la aproximación de Born-Oppenheimer. Y en ese caso, aquí me falló este número, pero después de aplicar esas correcciones a Born-Oppenheimer, vamos a ver que la R en ese caso es todavía más pequeña, es de 10 a la menos 44, y tiene que ver con la menor magnitud del dipolo magnético. Una vez que uno aplica esta corrección de Born-Oppenheimer, de ahí podemos como indagar y encontrar de dónde viene esa diferencia. Aquí hay un poco los rangos igual de en qué parte del espectro uno puede hacer análisis de este tipo. Y un poco la sensibilidad, esto creo que sería importante un poco recordarlo, entre 10 a la menos 4, 10 a la menos 5 es como donde suele estar el dicroísmo circular vibracional, y como 10 a la menos 6 es como lo máximo que podemos observar en este tipo de experimentos. Bueno, una vez que nosotros obtenemos los valores de rotatory strength para una serie de transiciones electrónicas o vibracionales, nosotros podemos escribir, esta ecuación conecta el valor de rotatory strength con esta cantidad que es el dicroísmo circular molar. Entonces, uno puede luego escribirlo de la otra forma, ¿no? Como podemos escribir el dicroísmo circular molar a partir de los valores de rotatory strength, colocando funciones gaussianas en cada una de estas señales, y seguimos esta ecuación. Todo esto lo implementamos en un código en casa para poder tener como mucho control sobre cómo se calculaba y qué constantes estaban involucradas a la hora de generar los espectros. Aquí solamente hay un parámetro que uno tiene que fijar cada vez que quiere generar el espectro, y es el ancho total a la mitad del máximo, o FWHM, que es en este caso lo escribí como A aquí. En general, en los espectros que nosotros vamos a reportar, usamos valores constantes para el dicroísmo circular vibracional o para el electrónico, como para quitar un poco la variabilidad de ahí. ¿Qué tan correcto es eso? Pues es complicado porque normalmente esto se ajusta a espectros experimentales, pero nosotros de momento lo dejamos fijo a un valor. Y bueno, ahora podemos avanzar a hablar un poco sobre los sistemas de estudio que hemos estado observando. La primera fue la L-cisteína,
como un primer paso para ver cómo funcionaba lo que estábamos pensando hacer. Es un aminoácido quiral conocido, tiene esta forma de aquí, y en específico nosotros estudiamos el rotámero PN, que tiene que ver con la orientación que tiene el aminoácido, el grupo amino respecto a esta parte del grupo tiol. Y hemos visto dos orientaciones distintas del grupo OH. En realidad aquí, si uno quiere explorar como todas las posibles espectros que pueden ser relevantes para este tipo de molécula, pues es un trabajo muy grande porque hay muchos rotámeros que pueden estar eh, contribuir importantemente al sistema. Pero nosotros nos quedamos con uno y los resultados que obtuvimos son en general consistentes con la literatura. También lo que vemos entre las dos orientaciones del grupo H es que la forma del BCD es susceptible bastante a la geometría, ¿no? BCD normalmente puede ser utilizado para caracterizar justo la estructura de un sistema del cual se desconoce su estructura y por lo mismo va a ser muy susceptible a estos cambios geométricos, eh, pero a pesar de esa susceptibilidad en la forma, digamos que en los rangos de valores que vamos a observar, la susceptibilidad o ese cambio no es tan grande. ¿Eh? Y bueno, aquí vemos el espectro de dicroismo circular vibracional de cisteína, de la cisteína. Está de este lado. De este otro lado les pongo el espectro infrarrojo, un poco para ver que normalmente se observa en el mismo rango donde se observa el infrarrojo, donde hay información interesante del infrarrojo. Ahí nosotros estaríamos observando o buscando información interesante de dicroismo circular vibracional. Solo que en este caso, como les mencionaba, vamos a obtener señales negativas. Y bueno, una cosa interesante aquí sería notar que solo en este caso les voy a mostrar ambos espectros como para tener las dos informaciones y ver que más o menos donde vemos señales interesantes de infrarrojo vamos a ver señales o dos señales positiva y negativa de dicroismo circular. Ahora, en el caso de la L-cisteína, vemos que las señales individuales de rotatory strength, aquí siempre vamos a graficar con barras en color grisáceo el valor de rotatory strength y los valores de rotatory strength van a estar graficados en esta escala del lado derecho. Del lado izquierdo voy a colocar los valores de dicroismo circular molar que corresponde con la curva negra que vamos a observar en cada aspecto. Y en general aquí vemos que los picos coinciden muy bien. Cada pico que obtenemos de dicroismo circular coincide con la señal que calculamos de rotatory strength. El rango en el que observamos estos valores está en el infrarrojo medio, ¿no? Un pedazo grande de parte del espectro. Y estos son algunos de los valores del intervalo que estamos observando de las señales que obtenemos mediante los cálculos, ¿no? Y esto va a ser como lo que vamos a estar analizando al final para tratar de establecer una clasificación inicial de niveles de quiralidad. Bien. Ahora, en el caso de dicroismo circular electrónico, en general vamos a ver este tipo de formas distintos a los que vemos en el dicroismo vibracional, en otra región del espectro, por supuesto, porque ahora vemos transiciones de niveles electrónicos. Aquí también muestro ahora el espectro V-bis, que igual donde encontremos aquí picos, tal vez vamos a encontrar, si no picos, efectos Cotton aquí dentro del lado del espectro de dicroismo circular. Y aquí vemos ya que las señales, o cuando uno construye el espectro de dicroismo circular, este se debe a una cantidad de muchas distintas señales de rotatory strength. Y al final, la suma del balance de los efectos que tiene el rotatory strength, positivos y negativos, son los que nos van a dar esas formas del espectro. En este caso, lo que podemos ver, por ejemplo, aquí, una cosa puede ser interesante es que vemos que el efecto Cotton muchas veces vamos a encontrar esto, que efectos Cotton donde tenemos dos señales muy intensas. Aquí vemos una señal muy intensa de rotatory strength positiva y aquí una negativa.
Y entonces aquí vemos justo, estamos en medio de un efecto Coto, ¿no? Donde estamos subiendo en valores de rotatory strength. En el caso de la cisteína, para hacer análisis de dicroismo circular, tenemos que ir a valores del espectro que son del vacío, vacuum ultravioleta en el vacío. Entonces esto es como un poquito más complicado quizá energéticamente. Y bueno, estos son más o menos los valores que obtuvimos para rotatory strength y dicroismo circular. Entonces estos igual los vamos a analizar al final y a comparar con el resto de sistemas que estudiamos. Ahora, ahora sí hablando de sistemas de nanopartículas, nuestro primer caso a mostrar sería carbono 76, que es este clúster de carbono con simetría de 2, que bueno, también podemos decir que es un fulereno, y sería el fulereno quiral más pequeño que existe de carbono. Este es un sistema muy bien estudiado, experimental y teóricamente también muy bien estudiado. Ha sido aislado como un enantiómero o el otro para poder caracterizarlo. Y los resultados que obtuvimos también son consistentes con este sistema. Aquí vamos a ver que los valores de dicroismo circular son bastante grandes, sobre todo si empezamos a comparar con el de cisteína, y consistentemente, de hecho, este va a ser el que tiene los valores más grandes de los clústeres que analizamos. Ahora ya solo voy a mostrar dicroismos circulares, y aquí podemos observar que la forma más o menos es similar a lo que observábamos para cisteína, ¿no? Tenemos estas señales de rotatory strength y picos muy bien localizados, pero ahora tenemos valores muy grandes de dicroismo circular. Recordemos aquí que estamos en el vibracional, entonces estos valores de punto 1, punto algo, son valores muy grandes ya para dicroismo circular. Sí, el equipo nos decía, pues estamos más o menos entre -4 y -5, donde solemos a veces estudiar, pero esto está muy por encima todavía de eso, o sea, son valores de dicroismo circular muy intenso. Y igual estamos en la región del infrarrojo medio. Y por otro lado, para el caso del dicroismo circular electrónico, ahora vamos a estar en la región del UV-Vis, ya no en el ultravioleta, y esta es más o menos la forma que obtenemos. Esto está muy bien en acuerdo con lo que se ha reportado experimentalmente y teóricamente. Y igual vemos que los valores que uno puede obtener son bastante grandes. Ya estamos aquí como en 273 hacia arriba, 204 en valores negativos. Entonces, estos son señales muy intensas de dicroismo circular. Luego, seguimos ahora con oro 15. Aquí vamos a empezar con una serie de clústeres de oro, donde el más pequeño va a ser este, y es el clúster de oro no planar. Luego hacemos un poco más de detalle sobre esta parte no planar, más pequeño que estudiamos. En este caso obtuvimos un BCD pequeño, pero el SD es cercano en magnitud al de L-cisteína. Entonces eso es lo que podemos decir. De momento que el BCD es pequeño, igual está en el rango de lo que suele estudiarse en los equipos, entonces podríamos decir, bueno, aquí el dicroísmo pues es una señal apreciable que es consistente con un sistema que es quiral. Y en el caso del dicroísmo circular electrónico, ahora seguimos en VBIS y vemos que los valores ya no están como en cientos de unidades, sino que están como en decenas de unidades, ¿no? Un orden de magnitud ahí abajo. Hasta aquí, estos dicroísmos circulares electrónicos que hemos observado presentan un montón de señales de rotatory strength, que son los que van a generar el espectro de dicroísmo. Ahora, otro clúster que vimos fue el oro 34, aumentando un poco más el tamaño. Este en específico no es de simetría C1, es simetría C3, y puede obtenerse a partir de rotar el clúster de oro 34 con simetría C3b. Si uno hace esa rotación, obtiene este sistema, pasa de un sistema no quiral a uno quiral. Y en este caso el BCD es igual, sigue siendo pequeño, es cercano al que acabamos de ver del clúster anterior. Entonces, en el BCD no observamos que hay un cambio en el número de átomos,
no hay cambios en los valores que vemos del espectro, y el SD sigue siendo también de una magnitud comparable, aunque vamos a ver que sí aumenta eh, respecto al clúster anterior, que es más pequeño. Entonces aquí seguimos como en estos valores de 10 a la menos 4, y en el caso del dicroísmo electrónico, vemos que ya subimos un poquito, ¿no? Estamos como un poquito más hacia arriba, un poquito más hacia abajo quizá también, pero esencialmente no hay muchos cambios respecto al clúster que acabamos de ver, ¿no? Ahora, y luego viene uno que es que fue un reto, porque fue un clúster muy grande, que es oro 60. Este es el cúmulo de oro más grande que estudiamos, y tiene una estructura hueca tipo fulereno, a diferencia de los otros clústeres de oro que sí tenían átomos como en capas internas, y surge de la optimización de la capa externa de oro 144. Aquí faltó unos cuantos ligantes que están por ahí, deberían estar por ahí, pero este es un tipo de sistema que ha sido mencionado como superquiral, ¿no? Dado su respuesta de dicroísmo circular. Y entonces nos resulta interesante igual ver si analizando esta capa externa que tiene cierta familiaridad con este sistema, si existen, si podemos observar cosas que nos ayuden a explicar de dónde viene esta gran quiralidad que presenta este tipo de clúster de oro. Las señales de BCD y SD vamos a ver que son grandes y son cercanas a las de carbono 76. Como mencioné, no son más grandes que el carbono 76, pero ya son de una magnitud considerable. Y algo muy interesante es que vamos a ver en este caso que estas señales intensas en dicroísmo circular provienen de estados triplemente degenerados. O sea, no vienen de una cantidad de muchos valores o señales de rotatory strength que van apareciendo en el espectro, sino que tiene más que ver con estados muy localizados y que prácticamente consisten en una triple degeneración en esa transición. Aquí un poco sobre este artículo de la superquiralidad de oro 144, solo por mencionar y comparar, aquí llegan hasta valores de 450 en dicroísmo circular molar. Entonces esto es como lo que ellos consideran superquiralidad. Y nosotros como un poco también surge la pregunta de cómo podemos hablar de superquiralidad. ¿Quién establece dónde está la marca? A partir de dónde ya podemos hablar de superquiralidad, ¿no? Entonces, pues, nos parecía igual interesante tratar de ver esta parte. Muchos dicroísmos suelen ser reportados de esta forma, y un problema que también encontramos en la literatura y tratamos de subsanar un poco con este estudio es que todo está en unidades arbitrarias, y entonces realizar comparaciones justas entre sistemas suele ser muy complicado. Entonces, ahora ya regresando a nuestro caso específico con nuestra metodología, este es el dicroísmo circular vibracional, y aquí podemos ver que ya no tenemos una cantidad inmensa de señales de rotatory strength, tenemos unas cuantas, pero por ejemplo, estas dos primeras de aquí, donde vemos como solamente una columna, en realidad hay tres. Entonces, cuando tenemos estas tres, luego a la hora de sumar las gaussianas que colocamos en esa posición, obtenemos valores que son bastante grandes de señal en el dicroísmo vibracional, ¿no? De entre punto 1 y punto 004 para dicroísmo vibracional, pues estos ya son valores bastante grandes. Y algo similar obtenemos para el caso de dicroísmo circular electrónico, donde vemos también pocas señales, pero que estas pocas señales suelen darnos, suelen ser de gran valor y van a aportar mucho al espectro de dicroísmo que se obtiene al final. Vemos que los valores van entre 143 y 17, entonces estos ya son valores de dicroísmo circular bastante grandes. Y muy interesante pensar que en este caso, donde tenemos un sistema que es chiral, pero que, dada su simetría, va a poseer muchos estados degenerados, tanto vibracionales como electrónicos. Eso va a contribuir de forma muy importante al valor final que observamos de dicroísmo circular. Y bien, hasta ahí llegan los clústeres de oro. Ahora, unos cuantos que vimos más pequeños son estos clústeres
o cúmulos de cobre 8, oro, en catión de estos cúmulos. Y estos han sido previamente reportados como quirales en este artículo, en unidades arbitrarias también, así que también complicado saber qué tanto hablamos de quiralidad y dónde podemos hablar que un sistema si es quiral o no y qué tanto. Con unidades arbitrarias va a ser complicado. Y en ese artículo, y luego también lo verificamos, si uno obtiene el índice de Hausdorff, la medida de quiralidad de Hausdorff, son aquirales, porque geométricamente prácticamente son iguales a pesar de que hacemos sustituciones de oro. Esa es la parte interesante en este artículo, ¿no? Buscar si con la sustitución de un átomo de oro en una posición específica del sistema podemos inducir quiralidad en algo que no era quiral. Otra medida, la medida continua, esa sí nos indica que obtenemos que el sistema ahora presenta quiralidad. Y bueno, ya en el caso de nuestro estudio, vamos a ver que reproducimos bien las características del BCD que reporta el artículo. Por ese lado, todo bien. Ellos solo reportan el BCD, nosotros ahora también contribuimos con el dicroísmo electrónico. Y vamos a explorar unos cuantos más isómeros y patrones de sustitución que los que observó Avnir en 2011. En general, los valores de BCD son pequeños. Nosotros ahora ya podemos decir, esta es la unidad en la cual obtuvimos estos espectros, y ahora sí hacer comparaciones para decir, bueno, esto es más quiral o menos quiral que otro, o incluso, como veremos después, simplemente decir que es quiral. Creemos que contribuir con las unidades correctas va a ayudar mucho en esto, ¿no? Aquí no quiero echar mucho a los números, obviamente, pero en el BCD observemos que este sistema que no es quiral sí presenta señales de dicroísmo circular, o uno puede, cuando uno hace el cálculo, puede obtener valores, pero van a ser del orden de 10 a la menos 6, ¿no? Son valores muy, muy pequeños, y de hecho están ya en valores de lo que resiste de ruido numérico o de ruido, digamos, los equipos experimentales. Entonces, ya si estamos por 10 a la menos 6, podríamos ya empezar a hablar de sistemas que no son quirales, aunque presentan un espectro. En el caso de los otros sistemas, sí observamos un aumento en los valores de dicroísmo circular. Vamos a 10 a la menos 4, y estos ya son detectables por equipos, ¿no? En el caso de dicroísmo electrónico, tenemos estos valores. Igual, aquí ahora vamos a ver que para la parte electrónica, tal vez por ahí de menos de 0.05 es donde podemos empezar a decir, esto ya es ruido, esto ya no es algo que se pueda medir, y esto más bien es un sistema que no es quiral. Pero en valores ya más altos, como estos de aquí, podemos tal vez considerar un sistema como quiral. Así se ven más o menos los espectros. En estos dos casos, en el caso del medio, podemos ver además ambos enantiómeros, y vemos como si un enantiómero produce el espectro de dicroísmo circular, que es el reflejo uno del otro. No me quiero meter mucho en detalle de las formas, pero es consistente con lo reportado y con lo que hemos observado hasta ahora. Y en el caso de lo que nosotros hicimos extra en casos de cúmulos de cobre 8, tomamos este otro cúmulo que es el mínimo global respecto a una búsqueda que se hizo previamente. Este es un mínimo más estable que el clúster de cobre que se exploró en el artículo anterior, y tratamos de ver si en este caso también, con sustituciones de átomos de oro, existía la posibilidad de encontrar ahora o de inducir quiralidad en este clúster que no es quiral, ¿no? Disculpa, ¿un mínimo global en qué? ¿Perdón? ¿Un mínimo global en qué? Un mínimo global. Uno hace una búsqueda sobre la superficie de energía potencial, o sea, donde de las diferentes posibles estructuras que puede haber del clúster, si uno tiene 8 átomos de cobre, ¿cómo se van a ordenar estos? Entonces, con una cierta metodología, este mínimo o esta estructura es de menor energía respecto a otras posibles estructuras, ¿no? Y decimos que es global porque en una búsqueda más o menos extensiva es el más pequeño. ¿Sí? Sí. Bien, en este caso vamos a ver que este y este están en el orden de 10 a la menos 6, y entonces hablamos de
sistemas que en realidad no son quirales, pero este sí resultó ser interesante, que nos dio un valor de 10 a la menos 5, igual muy pequeño, pero ya no es 10 a la menos 6, y ya de hecho incluso llega hasta casi 10 a la menos 4 por este lado. Y entonces este resulta sí ser un poco quiral, ¿no? También lo mismo podemos observar en los valores que observamos de dicroísmo electrónico. Aquí y acá. Aquí sí obtenemos valores como más cercanos a la unidad, no tan con muchísimos cifras decimales. Eh, y estas son las formas que tienen estos dicroísmos, ¿no? Algo importante e interesante de notar aquí igual es que estos dos espectros de acá, o sea, estos espectros de este lado, si uno los ve con unidades arbitrarias, pues esto es quiral tal vez, ¿no? Pero en realidad ya cuando uno ve las magnitudes de estas cantidades, no hay forma de que esto sea quiral, ¿no? Son cantidades muy pequeñas las que tenemos de estos dos lados. Y bueno, ¿y de dónde proviene la quiralidad de este clúster de cobre, del que sí resultó ser quiral? Pues resulta que hay una distorsión muy ligera en este plano de simetría, que si uno tiene el clúster sin sustitución, normalmente este plano de simetría está muy alineado, ¿no? Como aquí no veríamos ninguna distorsión. Pero esa pequeña distorsión que viene de sustituir el átomo de cobre por un átomo de oro, desplaza un poquito esto y nos produce, ya podemos crear dos imágenes especulares que no son superponibles, ¿no? Esto ya es esencialmente quiral, pero apenas es quiral, ¿no? Y esto como que también creo que es interesante porque nos habla de que tal vez sí resulta de gran importancia o respalda la importancia de tener métricas de quiralidad, ¿no? Algo puede ser quiral, pero si es apenas quiral, tal vez para ciertos fines no tenga, no sea de gran interés para ciertas aplicaciones o tipos de estudios, ¿no? Un poco en ese tenor también estudiamos algunos cúmulos planos de oro. De entrada, por ser planos, al menos en la definición de quiralidad en 3 dimensiones, pues esto ya no es quiral, ¿no? Porque el plano donde viven ya es un plano de simetría por el cual podríamos siempre encontrar una rotación y decir esto, pues no es quiral, ¿no? Pero aún así tratamos de explorar qué pasaba si sustituíamos un átomo de oro por un átomo de zinc, eh, y ver qué es lo que ocurría, ¿no? Algunos detalles ahí del cómputo están aquí. Tuvimos que hacer el cálculo aquí con Gaussian 16 porque cuando uno hace cálculos con ORCA para dicroísmo circular vibracional, el número de cifras que nos da ya no, pues ya no nos da, todo nos daba ceros con ORCA, ¿no? Porque la cantidad de cifras que daba ya no daba para lo muy pequeñísimo que dan los valores de rotatory strength para este sistema. Con Gaussian 16 se pueden obtener, y de hecho también se reportan los ángulos que existen entre el dipolo magnético y el dipolo eléctrico de la transición, recordando un poco cómo calculamos los valores, las cantidades de rotatory strength. Y en general vamos a ver que los ángulos que existen entre esos dipolos siempre van a ser de 90 grados, y ya de entrada por ahí, no, es por eso que no se observan señales de rotatory strength y consecuentemente dicroísmo circular. Pero algo interesante es que si nos vamos a una medida de quiralidad geométrica, como la medida continua, resulta que esto tiene un valor de 43 y esto tiene un valor de 0. Entonces uno podría decir, bueno, entonces esto sí es quiral, ¿no? Y entonces aquí como que falla un poco esta forma de tratar de medir la quiralidad. Así sí. En el anterior, no sería que los dos tendrían que ser cero de quiralidad. Ese no es cero, el de abajo. Que es donde se... Acá. Sí, en donde, digamos, aparece la quiralidad en este compuesto. No lo veo. Sí, pues en realidad ambos tendrían que ser cero. Sí, completamente. Solamente que en el caso de este clúster con esta sustitución, si utilizamos esta métrica continua, que de alguna forma trae dentro de la expresión de cómo se calcula el centro de masa, aquí cuando hacemos esta sustitución, el efecto que tiene sobre el centro de masa, ese cambio químico, digamos,
nos produce nos da como resultado esta cantidad. Ahora, lo que nosotros decimos es que en realidad esto no tiene forma de ser quiral, ¿no? Ya por el hecho de estar en el plano. Y de hecho, cuando nosotros, paso a lo siguiente, pasamos a los dicroísmos circulares, vemos que los valores son del orden de 10 a la menos 7 y de hecho para el caso que tiene la sustitución con zinc, de 10 a la menos 8, que son cantidades súper pequeñas en las cuales ya diríamos esto de ninguna forma es quiral, ¿no? Al menos del lado de la actividad quiróptica no hay forma, ¿no? Y sí, ¿todo bien? Ok, entonces en realidad esto no es quiral, pero si se aplican métodos de medición de quiralidad pueden dar diferentes ceros. Exacto, exactamente. Pero estos, cuando son 10 a la menos 6 o 8, ¿de dónde proviene el dicroísmo en estos casos? ¿No tendrían que ser idénticamente cero, teóricamente hablando? Claro, eso No es sé. algo interesante que todavía nos falta como analizar un poco más, porque lo que sabemos es que las señales que se obtienen, una peculiaridad que tienen varias es que el ángulo entre el dipolo magnético y el eléctrico de la transición ya no es 90 grados, es como algo ligeramente distinto. Ahora también puede ser simplemente tal vez ya que ya esté dentro de la precisión de los métodos que estamos utilizando, ¿no? Y por eso ya aparecen estas señales como en donde no deberían de aparecer. Pero en un cálculo, si uno intenta medir el dicroísmo circular de esto que no es quiral, puede obtener estas curvas y de ahí de nuevo, o sea, hay que tener cuidado con estas curvas porque los valores que se obtienen no necesariamente tienen que indicar, o no, probablemente no indican que sea quiral, ¿no? Puede estar dentro del ruido de la precisión numérica del cálculo o deberse a fenómenos que todavía queremos intentar de resolver. Si hay vibraciones fuera del plano o existe algo que haga que en ciertos puntos del espectro observemos estas señales que son respuestas quirópticas, ¿no? Entonces, ups. Voy a ir un poco más rápido. Esta es la parte del dicroísmo electrónico. En sí sigue siendo cantidades súper pequeñas porque esto en realidad no es quiral. Y un último sistema que observamos fueron estos clústeres de platino 12 coordinados con CO, con 9 moléculas de CO. Y en este caso usamos Gaussian 16 y ahora tenemos un clúster que es aquiral, ligantes que son aquirales, pero la quiralidad vamos a esperar que provenga de cómo ordenamos o cómo están arreglados estas moléculas de monóxido de carbono en el clúster de platino. Y estos dos sistemas que vamos a observar tienen la misma energía en los cálculos, y entonces ya de ahí podremos decir, bueno, tal vez estos dos, uno y el otro, son enantiómeros entre sí, ¿no? Quizá. Y queremos ver si podemos probar eso con los cálculos del dicroísmo, a la par de tratar de meterlos en nuestra escala. Y entonces aquí podemos ver la curva roja que es para este clúster y el azul para este otro, en esta región del espectro que está más asociado a las vibraciones del clúster. Entonces aquí vemos que pues sí hay ciertas curvas que parecieran indicar que hay como cierta familiaridad de enantiomería entre ambos sistemas, pero no del todo, ¿no? Entonces este y este no son tal cual enantiómeros si observamos esta región. Luego, en otra región del dicroísmo circular vibracional, que es interesante en este caso, porque como tenemos el CO, podemos irnos hasta esta parte del espectro y observar estas señales acá, ¿no? Y ya son además más grandes y apreciables. Y aquí todavía parecieran un poquito más que podrían ser enantiómeros, pero como que no de todo, ¿no? Entonces, esto lo podemos observar o medir un poco más por medio del dicroísmo. De otra forma sería un poco más complicado. Y en el caso del dicroísmo electrónico, observamos algo similar, ¿no? Tenemos algunas regiones que sí, como que una va hacia arriba, otra hacia abajo, pero no es completamente uno enantiómero del otro. Y vemos un poco también las regiones. Sí son sistemas quirales,
al menos dados los valores que observamos de dicroísmo, pero que nosotros pensamos serían como de una quiralidad baja o baja media, ¿no? Y ya como un poco para cerrar, estos son los intervalos de dicroísmo que obtuvimos. Pues, tenemos todos estos rangos de rotatory strength y de dicroísmo circular. Entonces vemos los dos rangos, tanto el de los valores de las señales como de las, ya una vez que sumamos las gaussianas, lo que obtenemos. Y vemos que más o menos ciertos sistemas, la mayoría de los sistemas como que tienen resultados consistentes a lo largo de los diferentes tipos de dicroísmos, ya sea vibracional o electrónico. Y aquí como solamente les puse un color como en un rango equispaciado para ver que en general si vemos los sistemas en rojo, pues coincide con los sistemas que vimos que no son quirales y que de entrada sabíamos que no podían ser quirales. Luego ya si empezamos a irnos como hacia colores amarillos, podemos empezar a ver sistemas de quiralidad baja o media, y los sistemas verdes o que están más cercanos al verde son sistemas que sabemos que son muy quirales, como carbono 76 y oro 60. Entonces, una primera clasificación que proponemos nosotros sería decir que de menos de 10 a la menos 5, el sistema, en el caso de vibracional, dicroísmo vibracional, 10 a la menos 5 tendríamos sistemas que son aquirales. En este de aquí serían sistemas de quiralidad baja, en este intervalo. Luego podríamos hablar de quiralidad media entre 10 a la menos 2 y 10 a la menos 4. Y mayor que 10 a la menos 2 ya estamos hablando de una quiralidad alta. Para el electrónico tenemos estos intervalos similares, ¿no? Menos de 0.05 aquiral, de 0.05 a la menos 5 quiralidad baja, 5 entre 5 y 100 media y mayor a 100 quiralidad alta, ¿no? Esto de momento es un poco como conforme a lo que hemos obtenido y conforme a lo que sabemos de los sistemas, pero nos parece que que no existe o son pocas las referencias que existen en la literatura como para hablar de diferentes niveles de quiralidad a través de sistemas y específicamente de sistemas en la nanoescala, ¿no? Como observaciones generales, tenemos esa serie de espectros de dicroísmos de diferentes tipos, obtenidas todos de forma consistente. Identificamos sistemas que son quirales de baja, mediana o alta quiralidad, dados los resultados de dicroísmo. Algunos de estos espectros no se habían reportado previamente. El de oro 60, por ejemplo, es un sistema muy grande que el cálculo a este nivel de teoría no es sencillo, pero ya tenemos este reporte. Y algunos efectos que contribuyen al espectro de dicroísmo circular como que quedan un poco más claros a la vez cuando comparamos a través de distintos sistemas. Ya, como qué contribuye al espectro, cómo es que se construye o se obtiene un espectro de dicroísmo circular. Esto puede ser porque tenemos valores aislados de R grandes, rotatory strength grande, muchos valores de R en una región del espectro, y que al final vamos a tener sumas, cancelaciones y un resultado final. Y también uno muy interesante, la degeneración de ciertas señales cuando nuestro sistema conserva cierta simetría, y eso va a hacer que también obtengamos valores de dicroísmo circular apreciables. Algunas perspectivas, cosas interesantes que podríamos hacer, que estamos haciendo también, es caracterizar de dónde vienen estas señales. O sea, ya tenemos las señales y todo esto, pero bueno, podríamos buscar un poco sobre cómo son los ángulos entre dipolos de algunas señales selectas, cómo son los orbitales involucrados también en estas mismas, las vibraciones que producen las señales. Y una que se me ocurre también sería realizar análisis de átomos en moléculas, que nos permite establecer una conectividad entre los átomos y proponer formas en las que se conectan los átomos entre sí, en los clústeres, y buscar si algunos de los parámetros que usa esta teoría permiten o contienen información sobre la quiralidad de los sistemas. Para cerrar, algunos agradecimientos. Agradecer al doctor Ignacio Garzón, con quien estoy realizando aquí mi estancia, al doctor Andrés Álvarez García, de la Facultad de Ciencias, que nos está también apoyando en este proyecto, a los doctores Eva María Fernández, Luis Balbás y Luis Molina, ellos tres de Madrid, a las organizadoras del seminario,
Claudia y Penélope, y a la Cecity por la estancia postdoctoral por mí. Eso sería todo, y cualquier duda o pregunta estoy disponible. Bien, tenemos espacio para algunas preguntas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Gabriel. Bueno, para definir el rotatory storm, por lo que entendí, hay que tomar el valor esperado del momento dipolar y del momento dipolar eléctrico y el momento dipolar magnético, ¿verdad? Sí. ¿No puede ser que en estas configuraciones más raras las interacciones más importantes sean de dipolos, de una descomposición multipolar de orden superior, que sean cuadripolos, octopolos? En general se cree, ahí entra un poco, me voy a escudar un poco en soy químico, pero lo que he visto en la literatura, porque sí he visto este tipo de metodologías que incluyen momentos multipolares más allá del dipolo, es que la contribución ahí puede ser normalmente más pequeña, ¿no? O sea, una contribución pequeña. Y entonces existen métodos para considerar estos dipolos, multipolos, cuadripolos, octopolos. Se puede hacer incluso en Orca si existe ese módulo, pero normalmente como que el mismo manual lo dice, ¿no? Es como para sistemas donde la quiralidad es, o la señal de dicroismo circular se espera que sea baja, que sea debido a este tipo de fenómenos. Pero normalmente va a ser mucho más pequeña su contribución que la que dan los dipolos. Gracias. Juan. Sí, bueno, sobre donde estamos haciendo la comparación con esa estructura que tenías acá, que decías que podrían ser enantiómeros, ¿no pusiste la diferencia en energía total de ambos sistemas? Ah, sí. Entonces, sí están en el rango como para decir que pueden ser enantiómeros. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con los espectros que habías puesto. Creo que está en la diapositiva anterior. Me da curiosidad que Acá. no, entonces lo confundí. Pero esa es una pregunta que tenía ahí. Y la otra era, sí, cierto, de la diapositiva anterior que tenías, donde tenías el sistema plano. Ajá. Ok. Ahí veo que el orden de magnitud en la anterior, cuando tú le pones el átomo de zinc, entiendo, Sí. es todavía un orden de magnitud más pequeño, ¿no? Sí. Eso significa que es menos, o sea, en este contexto, sería menos quiral ese sistema que el sistema sin el defecto. Sí, pues, todas buenas preguntas. El caso de la energía es como la diferencia es como de 1 kilocaloría por mol, ¿no? A mí me gustan kilocalorías por mol porque químico, pero es 1 kilocaloría por mol, es muy, muy pequeño. O sea, son prácticamente iguales en energía, ¿no? Entonces, de ahí de pensar, bueno, sí pueden ser enantiómeros, vamos a explorar cómo se ven sus dicroísmos y ver si coincide esta alternancia que uno espera ver. Y a lo mejor falta una rotación de cierta parte o de cierta parte del arreglo, ¿no? Entender un poco más ese sistema interesante, pero pues sí, no. Energéticamente es lo que vimos. Y luego del lado de estos clústeres planos, pues sí también fue algo que causó intriga porque esperábamos justo lo contrario, ¿no? Al menos por la sustitución química que hubiera más quiralidad y porque además se deforma más el sistema, ¿no? Y un sistema más asimétrico a veces lo asociamos siempre a una mayor quiralidad. Entonces aquí hay como dos cosas, ¿no? Una es que a lo mejor ya en el rango en el que estamos, alguna cosa en los cálculos y con esto de la precisión numérica de la metodología, pues igual ya todo lo que está más abajo de 10 a la menos 7, 10 a la menos 6 ya pensamos que no es quiral. Abajo de 10 a la menos 7 yo creo que ya podemos decir esto puede ser ruido de la computadora, ¿no? Pero aún así sí queremos como tratar de ver de dónde vienen estas señales de rotatorio, ¿no? Porque podemos decir, bueno, esta transición cómo se ve. Y de ahí tratar de caracterizar un poco más por qué, y tratar de justificar, si es que se puede, ¿no? Por qué ese es menos quiral, en principio,
porque tiene esta actividad quiróptica menor respecto al otro que pues, esperaríamos que fuera el más, el menos quirótico. Sí. Y en ese caso, el zinc también quedó en el plano junto con los demás oros Sí. o se deformó fuera del plano. Sigue en el plano. Sigue en el plano. Ya los valores como que eso está en X, ya, no salieron del plan de usar. Muchas ¿Ya? Bien, ¿alguien tiene otra pregunta? Bueno, pues si no hay preguntas, agradecemos al doctor Marcos por su participación.